Santiago capítulo 1 versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La letra dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El tema, hermano Mauricio. Queremos hablar respecto del adulterio y de la fornicación esta mañana, ya que son temas que obviamente están golpeando fuertemente internamente las congregaciones. Amén. Más que todo, eso se da así en síntesis, se le conoce como inmoralidad sexual. Y en este fenómeno, obviamente han caído gente grande espiritualmente hablando y también gente pequeña en la obra del Señor. ¿Cómo comienza todo eso? La Biblia dice que cada uno es seducido cuando, fíjese bien, de su propia concupiscencia. La concupiscencia, algunos teólogos han hablado que es como la oficina donde se fabrica el pecado. Y eso más que todo está en la mente. Ahí dice, sino que cada uno es, fíjese, seducido cuando de su propia. Aquí no es, hermano, como hay gente que dice, es que Satanás, hermano, se lleva a fulano, a mengano, o el enemigo le hizo algo, o Dios permitió eso. Dice la Biblia que ahí cada uno cuando de su propia. Fíjese bien, hermano Antonio. Vamos a ver un caso en la Biblia, el caso respecto de David y la mujer de Urías Eteo. No sé, hermano Tony, si usted tiene ideas respecto de ese caso de... Sí, lo de cuando David, pues, dice la Biblia que en cierta ocasión Israel estaba en guerra. En guerra. Estaba en guerra Israel, y se dice en la Biblia, hermanos, dice que en guerra, hermanos, todos los soldados andaban en pleno combate y el rey estaba en su palacio, ¿verdad? Cuando dice que de repente pues salió a la terraza de su palacio, ¿verdad? A tirar una vistada por todo ahí, ¿verdad? Y por ahí pues vio, hermanos, dice la Biblia que estaba bañando, dice, ¿verdad? Una mujer hermosa, ¿eh? Una mujer, pero que se dice que él, con verla, al nomás verla, él mandó a llamar a esa mujer, porque en el tiempo de antaño, hermanos, el rey, todo lo que el rey pedía era que se le iba a dar al rey, y al rey no se le podía rehusar para nada. Entonces, cuando David, amados hermanos, vio a la mujer y la vio hermosa, ahí lo que hizo David fue que la mandó a llamar, y cuando la mandó a llamar, pues a David le atrajo, y dice que David pues tuvo que ver con esa mujer, y hasta ahí, hermano, está lo que es la historia. Pero las consecuencias, hermanos, lo que es, se cometió lo que es el pecado, pero después de eso vienen lo que son las consecuencias. Pero la historia narra que David, después de haber hecho eso, le vino la consecuencia. Y dice que David, después de haber hecho eso, también se arrepintió. También buscó perdón en Dios. Pero aquí lo que queremos quizás enfatizar es cuando de su propia concupiscencia, o sea, cuando él deseó y él dijo: hey, tráigame a esa mujer hermosa. ¿Verdad, Mauricio? Partamos, por ejemplo, ¿qué es el adulterio? El adulterio es una relación sexual entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge, hablando
jurídicamente. Fíjese bien, en el caso de David, usted acaba de contar una historia verídica. Dice que, segundo de Samuel 11:1, dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Fíjese bien, David, en lugar de haber ido a la guerra con su pueblo, con el ejército que Dios había levantado, él era el líder, se queda en el palacio. Ahora, ¿qué es sinónimo de guerra ahora en día? El hermano, en lugar de estar ayunando, de estar orando, de estarse congregando, mejor se queda en casa. Quedándose en casa, hay malos pensamientos. Maquinando. Pensamiento. Una persona que tal vez esté súper ocupada, ¿verdad? No se trata de estar ocupado terrenalmente. No, pero esto de mantenerse ocupado es en las cosas de Dios, porque los grandes empresarios, ellos pasan muy ocupados en sus empresas, pero tienen un montón de amantes. Entonces, el caso es que Dios quería que David estuviera también trabajando en el proyecto de él. Y dice que David se quedó obviamente en el palacio, y dice que salió, lo que usted estaba diciendo, aquí vamos a enfatizar la concupiscencia. Dice que salió a caminar, no sé, y dice que de repente vio, fíjese bien, cuando de su propia, David primero la vio, el pecado primero se ve, entra por los ojos, por ahí entra, y cuando vio y le gustó, aquí el hermano ya no solo se complace con ver a la persona, sino que se acerca y ya empieza, Dios le bendiga, o buenos días, ¿qué tal, cómo ha estado? Me da su número de teléfono. Ahí comienza ya. Ya cuando se da el número de teléfono, ya comienzan los mensajitos, comienzan las llamadas. Ahí va creciendo la concupiscencia. Y después de eso, un cafecito, un desayuno, un almuerzo. Me gustó un predicador, dijo una vez, fíjese bien, todo café que se toma en privado, ya sea entre un hombre y una mujer, tiene olor a cama. Todo café. Entonces, y viene este hombre David, aquí viene la concupiscencia, mandó a llamarla. Ahí ya creció. La mandó a llamar. Y cuando la llamó, obviamente terminó cometiendo pecado de adulterio. Porque la mujer tenía esposo. Y David también, hermano. David tenía sus esposas, tenía sus concubinas. Pero ¿cómo es la carne, ¿verdad? La carne imagínense, hay hermanos que tienen una esposa bien bonita y andan buscando más mujeres. O hay hermanas que tienen sus buenos esposos y andan buscando más maridos. Y este es un fenómeno, hermano Tony. Por ejemplo, yo conozco casos de pastores, conozco casos de diáconos, líderes, involucrados en estas situaciones. Hace unos días leí el libro de Alberto Motesi. Y dice que un predicador, hermano, un predicador de fama, con su esposa, lo único que él dejaba a su esposa en su país y se iba a predicar a otros países. Y según él, cuando se iba a predicar a otros lugares, en lugar de andar la esposa, andaba la amante. Ahora, ¿cómo ve este caso usted, hermano Tony? Pues ahí, ¿cómo se llama? Bíblicamente hablando, mal, ¿verdad? Bíblicamente hablando. Ahora, a veces, pues, esas situaciones son las que a Dios no le agrada. Las aborrece. Ajá, las aborrece. Pero estas personas, cuando cometen esa clase de pecado, hay personas que están viviendo en esa vida.
Y si viven en esa vida, lógicamente, dice la Biblia que cometiendo ese pecado, y que tarde o temprano va a venir lo que es la consecuencia, que en la consecuencia viene a dar a luz la muerte. Fíjese bien, veamos así, hermano Tony, la consecuencia de lo que le pasó a David. David, porque Dios de una y otra forma, Dios a esa persona siempre le habla. Porque en el caso de David iba bien tranquilo, dice un día, no sé si fue de mañana o de mediodía o de tarde o de noche, pero de repente Dios le mandó un mensajero, a un profeta, y cuando lo encuentra por el camino, dice que comienza el profeta a contarle. Fue al palacio. Por eso le digo, no sé exactamente en qué lugar. El profeta llegó al palacio y le llegó a decir lo que le dice, oh rey, le dice, si un hombre tuviera 100 ovejas. No, un hombre tenía, le dice, 100 ovejas. Ajá. Otro tenía una ovejita. Pero el que tenía 100 fue y le arrebató al que tenía una ovejita y se la comió. Y le dice Natán, ¿qué crees? ¿De qué es digno este hombre? ¿De qué es digno este hombre? Y el rey dice que en ese momento se altera, porque David era un hombre que amaba la paz. Ese hombre dijo, es digno de muerte. Digno de ser apedreado. Ese hombre, oh rey, le dice, eres tú. Después de eso, se ve cuando David escribe el Salmo 51. Amén. El Salmo 51, David dice que se arrepiente, inclusive le dice, fíjese bien, esa es la actitud que debe tomar toda persona que ha cometido un error. Pero hay hermanos que están en el error, se les habla y dicen, no, yo no estoy cometiendo nada. La Biblia dice que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Amén. Y David dice en el Salmo 51, contra ti, Señor, he pecado. Y hay algo que me llama la atención de David. Lo único que le dice, no apartes de mí tu espíritu. No le dijo, no apartes de mí el reino, el dinero, los bienes, sino que la esencia de la vida de David era la presencia de Dios. Claro, sí, David dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Muchas personas, hermanos, el consejo de mi parte, para las personas, no venimos con el objetivo, porque hay personas que vienen con el objetivo solo de tirar, pero no, hay que dar la solución a esta situación. Es que de una u otra forma esta es una realidad, sea que aquel lo sienta como regaño, como exhortación. No, claro, es una realidad. Es cierto. Y si usted no se arrepiente, está en esta situación, la Biblia dice que ningún adúltero heredará el reino de los cielos. No, claro, pero esa es la situación. Pero ahora bien, vaya, mire, entramos en un trasfondo con esta situación, porque imagínese, le voy a hacer esta pregunta, vamos a ver. Si David era conforme al corazón de Dios, ajá, falló Dios entonces, porque David era conforme al corazón de Dios. No, pero era conforme, pero no era Dios. Ya ve. Ahora, veamos eso. Hermano, que me está escuchando, muchas personas necesitan una palabra. Si tú, mientras hay vida, hay esperanza. Tú puedes arrepentirte, tú puedes decirle a Dios, Dios, perdóname. Y Dios es amplio en perdonarlo. El pecado como sea, dice la palabra del Señor, si tus pecados fueran negros como el carmesí, vendrán a ser blanco como blanca lana. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hermano, si lo estaba haciendo, ya no lo haga. Cristo le ama. Ahora bien, y estamos viendo lo que el pecado, estamos predicando para los que no están metidos ahí, que no se metan. Y los que están a punto de meterse. Y los que están a punto de meter. Y los que ya están en eso, que salgan de ahí. Ahora, que salgan. Vemos la consecuencia de este pecado de David. Y ahí vamos a ver otro más además. Fíjese bien, David se arrepintió. Después de eso, la mujer de Urías, fíjese bien, David ahí no solo cometió pecado
de adulterio, sino que mandó a matar a Urías. A Urías Eteo. Le dijo, miren, porque hermanos, miren cómo es esa situación, hermano Nahum. Es bien tremendo eso. Viene David cuando cometió y sabía que ya la mujer había quedado ya encinta. Dice que mandó a llamar a Urías Eteo de la guerra para querer tapar. ¿Ah? Es un plan B. Es que la gente que está en eso, este tipo de gente siempre quiere tapar el pecado. Si es predicador, a veces trata de tirar mensajes tratando de cubrir su pecado. Y la Biblia dice que el que encubre su pecado no alcanzará misericordia. Y también no prevalecerá. Porque la misma Biblia dice que cuando, imagínense, yo voy a esto, cuando Dios a usted, hermano que me está escuchando, lo toma por hijo, y usted comete una serie cometió pecado, pero vino y se arrepintió y ya no lo volvió a hacer. David, ¿qué era lo que quería? David le dijo, no quites de mí tu espíritu. David después se arrepintió de lo que había hecho, pero antes, yo quiero enfatizar algo. Vino David cuando había cometido eso y se dio cuenta que la mujer estaba encinta, mandó a llamar a Urías Eteo para que Urías Eteo fuera y tuviera que ver con su mujer, para que se dijera que el hijo era de Urías. Pero Urías no, era un siervo fiel, era un siervo que no... Era un soldado que le era fiel a la nación de Israel. Ahora fíjese bien, la primera consecuencia del pecado de David, porque Dios, es cierto, Dios le va a perdonar su pecado, pero la consecuencia de su pecado, la consecuencia no. Eso no se la perdona a Dios. Porque la misma Biblia dice, porque ya está sembrada. No se la perdona. Fíjese bien, Dios en cierta ocasión le habla a David y le dice, por cuanto tú lo hiciste en privado, yo lo haré en público. Mucho más te hubiera dado. Y viene Dios, hermano, y en primer lugar le toca al hijo del rey. La mujer de Urías queda embarazada de David, y obviamente para que David hubiese sentido amor por el niño, obviamente el niño quizás no se sabe cuántos meses vivió, pero dice que el rey entró en una fase de ayuno, no comió, no tomó agua, y llegaron los servidores del rey y le dijeron, rey, ya no ayunes, tu hijo ha muerto. La primera consecuencia, hermano Tony. Amén. Muerte del hijo de David, de lo que más amaba. Fíjese que aquí lo que yo veo, que a veces Dios toca lo que uno más ama. Lo que más ama. Por eso a los hermanos se les dice, hermanos, tengan mucho cuidado. Dios, inclusive yo les digo a los hermanos que no se quieren congregar y todos tengan cuidado. Porque cuando Dios venga y ponga su vara, hermanos, oiga bien, y siempre yo tengo este dicho, pero es mío: Dios pega donde más duele. Ese es mi dicho y no es bíblico, pero Dios pega donde más duele. Y a David le pegó donde más duele, porque dice la Biblia que David rasgó su vestido, o sea, se enfureció, o sea, se enojó de una forma tan tremenda, y a la misma vez hubo una gran tristeza en él, porque amaba al niño. Otro, dice que, fíjese bien, dice que Absalón usurpó el reino. Absalón era un hijo de David. Usurpa el reino, hermano, y dice, la Biblia así lo dice literalmente, y violó a todas las mujeres de David. O sea, él, acuérdense, él quitó una, y a él, el mismo hijo, se las quitó todas. Dicen, a mí no me crea, dicen los sabios terrenales, que en este mundo nadie se muere sin pagar las que ha hecho. Usted obviamente hizo algo en secreto, tarde o temprano se la van a hacer a usted. Ahí, como se llama, como volvemos a repetir lo que usted dijo, lo que los hombres sabios dicen, ¿verdad?
Y también dice también la Biblia, aquí venimos a amarrar este dicho: todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Eso va a cosechar. Entonces dicen que Absalón, hermano Tony, dice que le violó a todas las mujeres al rey. Y después, y no solo eso, sino que Absalón le quita el reino a David y David se va a huir. Otra consecuencia. Aquí va, a veces cuando se cometen ese tipo de pecado, obviamente, si un hombre le quita la mujer a otro, aquí vienen las amenazas de muerte. Sí, porque usted, ¿cómo se sentiría que le quiten su mujer y que usted la ama? No, lógicamente, o sea, humanamente hablando, hay, ¿cómo se llama? Hay situación exacto. Hay enojo y todo eso es lógico y es algo normal, ¿verdad? Y David se va y huye del palacio. Y dice que se va a refugiar con algunos hombres. Se va a refugiar. Y dice la Biblia, hermano, que en eso los hombres de David van y atacan a Absalón. Y uno de los jefes del rey dice que Absalón agarró un caballo y dijo a correr. Y como Absalón era peludo, dicen que se trabó su cabello en unas ramas y quedó colgado. ¿Y murió? Y de ahí dice que uno de los jefes de David agarró un arco con una flecha y le tiró un flechazo y le pegó exactamente, no sé si fue en su corazón o no sé en qué parte de su cuerpo, pero dice que Absalón murió. Otra consecuencia, el hijo de David. Y dice que cuando David se dio cuenta, dice que David pegó un grito y lloró y dijo: oh Absalón, Absalón, ¿qué no diera yo en tomar tu lugar? David hubiese preferido morir él y no su hijo. Sí. Otra consecuencia, ¿cómo terminó David? No, pues la verdad de las cosas, David terminó solo. Tenía tantas mujeres y terminó solito. Terminó solo, que al final pues se le o sea, como compadeció, ¿verdad? Y él pidió una joven para que terminara dándole calor, ¿verdad? Pero y eso la Biblia lo dice, que así como se llama David, lógicamente, porque ya terminó vencido, ¿verdad? Es que todos ya sabían que David era un compulsivo y le gustaban las mujeres. Y dice la Biblia de que una jovencita virgen, pero no la conoció. No, claro, es que eso solamente era por incluso ya la incomodidad de él solo quería una calor, ¿verdad? Ahora, ¿qué acabamos de ver acá? Vimos el pecado de adulterio y las consecuencias. Ahora veamos otro más. En Génesis capítulo 20, versículo 6 y 7. Aquí vamos a ver la situación cuando Abraham llega donde Abimelech, ya que Abraham en ese tiempo tuvo un poquito de crisis. Y Abraham llega a Abimelech, que a las tierras del Negev, y Abimelech era el rey de ese lugar. Dice Génesis 26. Y cuando llega Abraham allí a esas tierras del Negev, hermano Tony, y acampó en Cades, dice que el rey Abimelech, cuando vio a la mujer de Abraham, porque era una mujer muy bonita, muy hermosa, y en ese tiempo, fíjese bien, hermano, ¿cómo era la ley? Si usted tenía una mujer bonita y el rey la veía, era bonita, y si la quería tomar, la tomaba, pero antes de eso tenía que matarlo a usted, porque según la ley, ese pecado era la muerte. Si por ejemplo, si un hombre tomaba a su mujer, tenía que morir ambos, o eran quemados. Entonces el rey, cuando vio a Sarai, la mujer de Abraham o Sara, dice que vio que era una mujer hermosa. Dice que mandó a llamar a Abraham y ella, y le pregunta a Abraham: ¿y ella qué es de ti? Es mi hermana, le dijo. Ahí mintió. No sé si podríamos tomarlo así, pero él dijo: es mi hermana, porque si decía es mi esposa, lo matan a él. Ahí mismo lo hubiera matado, porque por las leyes en ese entonces, ¿no? Y dice que vino el rey Abimelech y toma a la mujer de Abraham, como dijo: no son nada, no son nada. Y dice que
la metía en cuarentena. Cuarentena era como un proceso de purificación, para luego, después el rey la tomaba y entraba en intimidad con la mujer. Y dice la Biblia, hermano, cuando ya la toma a la mujer, vamos a leer el 26, viene Dios y se le aparece a Abimelech, Dios en persona, y le dice en el verso 6, y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí, y si no te permití, fíjense que la tocase, referido a la mujer de Abraham. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Imagínense, hermano. Dios, ¿cómo se aira? Porque le tocan, obviamente, la mujer a uno de sus hijos. Claro, claro. Abraham, profeta. Abraham era un hombre de Dios. Profeta, y era un gran hombre de Dios, el cual Dios había depositado mucha confianza, y había depositado mucho ministerio, y donde el Señor Jehová, cuando ve esta situación, en su corazón se molesta y viene y al resgate y le dijo al rey: si tú no entregas la mujer, la cual le tenía en proceso, así que si no le entregaba iba a morir. Y no solo él, sino todo el pueblo, y Dios los mata. No, claro. Y Dios los hubiera matado. ¿Qué cuesta para Dios? O sea, ¿cómo que alguien diga que ¿cómo se llama? Que Dios, imagine, le costará a Dios quitarlo a usted? No. Si dije Dios no, ya Mauricio, ya no quiero que estés ahí pecando, me lo llevo, pues. Entonces, hermano, aquí se ve, o sea, que Dios aborrece ese pecado, porque fíjese bien, le dijo: si no dejas libre a la mujer, porque tiene marido, tiene esposo, ciertamente vas a morir. Hermano, como decía el hermano Tony, salga de esa situación. Hermana, usted que está con un hombre casado, inclusive usted que no va a la iglesia, que tal vez es de otra secta, y está con algún hombre casado, oiga, apártese. O usted, hermano, que está con una mujer casada, hermano, apártese. No se imagina las consecuencias, o no se imagina cuando Dios llegue a pasarle factura, hermano Tony. Sí, claro, la situación hoy en esta mañana, hermanos, el objetivo del mensaje lleva a ese, dar a conocer, si usted no ha entrado, no entre, si ya entró, salga. Fíjese, hermano, que en esta situación hay pastores que nos están escuchando. Amén. Yo siento que hay pastores que nos están escuchando y están en esta situación, porque aquí hay pastores teniendo a su esposa. Algunos están viviendo con hermanas dentro de la congregación, y eso, hermano Tony, ha llevado muerte espiritual a la congregación. Amén. Esa congregación que usted está pastoreando y usted está en pecado de adulterio, esa congregación está muerta espiritualmente. Está muerta. Por eso es necesario, hermanos y hermanas que nos escuchan, tomar en consideraciones muchos aspectos. Tal vez por siempre, hermano, viendo el beneficio de la obra de Dios. Porque imagínense esto, cómo la presencia del Señor va a bajar si el líder que está al frente está metido en el fango. Amén. ¿Cómo ese hermano, en lugar de ser de bendición, está sirviendo de piedra de tropiezo? Porque ¿qué es lo que dice la gente afuera? ¿Y yo qué voy a hacer ahí si el pastor no está haciendo nada? Ahora, ese pastor, lo que hablamos del tema antepasado, está sirviendo de piedra de tropiezo, porque inclusive hay gente que no se está congregando a causa de él. Porque hay hermanos que son celosos, espiritualmente hablando. Son celosos. Y hay gente que dice: no, hombre, ¿yo qué voy a hacer? Si en primer lugar el pastor o el diácono, el copastor, en la situación en que están,
¿Cómo ve esta situación? ¿Qué consejo usted le da al pastor, hermano Tony? No, pues la verdad de las cosas es, si el hermano pastor está en esa situación, lo que le conviene, ¿verdad? Es salir de ahí, buscar presencia de Dios y decirle a Dios que perdone los pecados y que Dios vuelva y que va a restablecer lo que... Fíjese bien, en primer lugar, le tiene que pedir perdón a Dios. Sí, claro. En primer lugar. Y tiene que hacerlo públicamente. En segundo lugar, le tiene que pedir perdón a su esposa. En tercer lugar, le tiene que pedir perdón a la congregación. Ahí va la humildad. Y si la congregación obviamente lo acepta para que él siga nuevamente, que continúe. Pero si usted le está sirviendo de piedra de tropiezo a mucho, hermano, apártese. Le voy a poner un ejemplo. Cuenta el hermano Alberto Motesi en ese mismo libro que un pastor iba a dar una consejería. Se acercó una mujer, llegó a la oficina de la casa de la congregación, y dice que el hermano comenzó a darle consejería a la mujer, pero de repente la mujer dice, según el libro, de que la mujer se le desnudó. El hermano no pudo contenerse y terminó cometiendo pecado de adulterio. El hermano, según, solo cayó una vez. Hay quien cae una, dos, hay situaciones de años metidas en la congregación. Y dice, ahí está donde le digo la humildad del pastor. Dice que él reunió a la congregación, reunió a su esposa, y él tenía 2 hijas. Y él dice que públicamente, dice que le dijo: hermanos, esposa, hijas, yo he pecado. He cometido adulterio. Y le pidió perdón a la esposa, le pidió perdón a las hijas, le pidió perdón a la congregación. Él le dijo: no sé si ustedes me perdonan, yo continúo con la mujer. Y a las hijas, y le dijo a la congregación: si ustedes me consienten que yo continúe seguir trabajando con ustedes, lo hago. Ahí viene la humildad, que es lo más importante. Fíjense bien, y caemos siempre en el texto: el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Según el libro ahí, dice que la esposa lo perdonaron las hijas y lo perdonó la congregación. Entonces, cuando hay perdón, significa que la congregación entra en un estado de paz. Y la congregación aceptó que el hermano pastor continuara. ¿Por qué hizo esto el pastor? Por la sanidad de la gente. La sanidad, porque ahí se evitan las críticas, hermano. Porque esto, hermano, que me está escuchando, hermano Naúm, hermano Tony, está afectando grandemente las congregaciones por esas situaciones que están cometiendo los grandes líderes de Dios. ¿O cree usted que no afecta, hermano Tony? Claro que sí, afecta bastante en lo que es en los ministerios, afecta mucho. Muchas veces, pues, lo que es, inclusive hay congregaciones donde no se siente la presencia de Dios. Es que están muertas espiritualmente hablando, debido a un pecado. Debido a esas situaciones, hay congregaciones donde la presencia de Dios no se siente. Y es necesario salir de ahí, porque si no se sale de ahí, la presencia de Dios no va a llegar, porque el Espíritu Santo es delicado. Ahora, pero si la presencia de Dios está, por decirlo así, está en la congregación, si la presencia de Dios vive en la vida del creyente, yo le digo, la situación cambia. O sea, cuando toda persona que confiesa el pecado viene y después de confesar, la gloria de Dios se va a manifestar en ese lugar. La gloria de Dios lo va a sentir el pueblo de Dios. ¿Qué destruye este pecado? Destruye familias, hogares, destruye congregaciones, claro. Destruye eso, hermano. Y que lamentablemente, hermano, usted que me está escuchando, que por una amante afuera va a perder su familia, va a perder sus hijos, va a perder su hogar. A veces hay personas que han perdido hasta sus empresas por este pecado. Debido a eso, sí. Es necesario, el momento de volver a Dios
y hemos llegado al final de este hermoso mensaje, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición para todos los hermanos y amigos. El predicador ha terminado el mensaje. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te invitamos a hacer la siguiente oración de fe. Padre Celestial, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesucristo murió por mis pecados, que resucitó de la tumba y que vive para siempre. Le abro mi corazón y mi vida y recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Deseo que Él sea el Señor de mi vida. Gracias por salvarme, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.